Hoy vamos a hablar de un tema que va a cambiar toda la historia. En menos de 90 días, el dólar estadounidense tendrá un antes y un después. Y vamos a ser testigos de cómo la moneda más fuerte del mundo va a cambiar para siempre. No solo en Washington, en el mundo entero. Y va a cambiar también todo lo que conocemos en este sistema económico mundial. En este video también te voy a contar cómo es que el dólar de papel y las monedas van a comenzar a desaparecer lentamente en menos de 3 meses. Dando un paso a una nueva era digital del dólar estadounidense. Y es que a partir de la primera semana de abril, la Reserva Federal ya anunció que comenzará a implementar su nuevo dólar digital del Banco Central llamado FedNow. Esto va a marcar, por supuesto, el comienzo de una nueva era en la humanidad. La era de una sociedad sin efectivo y de un estado de vigilancia donde cada transacción va a ser rastreada y catalogada. Pero hablemos de lo que hay realmente detrás de todo esto. En uno de los momentos más difíciles en la historia del dólar estadounidense, en donde países como China, Rusia y la Unión Europea ya han comenzado a utilizar sus propias monedas en el comercio internacional y a invertir en otras divisas y activos, como por ejemplo el oro. Y si a eso le sumamos el impresionante crecimiento de las criptomonedas en días recientes, que han sumado a la descentralización de la economía, ofreciendo a sus usuarios una privacidad que incomoda a muchos bancos centrales, porque no pueden saber ni controlar quién es dueño de esas criptomonedas. Y todavía más, a pesar de todo esto, la impresión masiva de estos papeles y las tasas de interés cercanas a cero, que terminaron por salirse de control para la Fed y que provocaron, en gran parte, esta inflación mundial y la devaluación del dólar. Pero ¿qué significa todo esto en nuestras vidas y qué significa para América Latina? Para nuestros países, la caída del dólar estadounidense podría tener, amigos, tanto efectos positivos como negativos. Por un lado, por ejemplo, un dólar más débil podría aumentar el valor de nuestras monedas locales y podría mejorar mucho nuestra capacidad para comerciar con otros países. Además, la adopción de monedas digitales y criptomonedas puede ofrecer nuevas oportunidades económicas y una mejor inclusión financiera en toda nuestra región. Por otro lado, la inestabilidad económica en Estados Unidos puede tener efectos negativos, y es que muchos de nuestros países están sumamente dolarizados y dependen en gran medida del comercio y de la inversión estadounidense para poder sobrevivir. Además, la transición a un sistema financiero dominado por monedas digitales también plantea preocupaciones muy serias sobre nuestra privacidad y sobre el control gubernamental y sobre la exclusión de aquellos que no tienen acceso a la tecnología necesaria, sobre todo en nuestros países. Pero vamos a profundizar en algunos detalles muy específicos y vamos a hablar sobre cómo todo esto afecta al dólar estadounidense y qué significa para América Latina. En el 2014, cuando Rusia anexó Crimea, Estados Unidos y sus aliados occidentales recordarás que impusieron en aquella vez fuertes sanciones a Rusia. Y en respuesta, Rusia aumentó la producción de prácticamente todo lo que producía, desde petróleo, gas natural, litio, todo. Y eso les permitió ser autosuficientes y dominar las exportaciones de esos minerales en específico. Pero al mismo tiempo, la producción masiva de petróleo ejerció una enorme presión en el mercado energético y eso les llevó a una disminución de la demanda de dólares estadounidenses, es decir, le salió el tiro por la culata. Bueno, pues a medida que Estados Unidos intenta ahora alejarse de la dependencia de Rusia y China en cuanto a recursos minerales y fabricación, también está nuevamente incentivando a las empresas a volverse más ecológicas con miles de millones de dólares en subvenciones y recortes de impuestos para que compren autos eléctricos y no dependan tanto del petróleo ruso. Y esto ha llevado a un aumento de la demanda precisamente de vehículos eléctricos y de estaciones de carga para esos vehículos. Vemos, por ejemplo, el auge de la moda de marcas como Tesla. Pero el problema es que, aunque nos guste o no, seguimos dependiendo en gran medida de China y Rusia para poder obtener los minerales necesarios para fabricar esos vehículos eléctricos que está impulsando Washington. Así que por lo pronto es imposible imaginarnos un futuro inmediato en la que no dependamos del sector energético ligado a Rusia y a China. Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿serán estas monedas digitales de los bancos centrales o CBDCs el futuro inevitable de nuestras finanzas o es una forma más de control distópico?
Bueno, para entender mejor a las CBDCs, primero debemos comprender cómo funcionan y por qué están siendo adoptadas por nuestros gobiernos. Las CBDCs son versiones digitales de las monedas tradicionales respaldadas por los bancos centrales de cada país. Pero, a diferencia de las monedas descentralizadas como por ejemplo el famoso Bitcoin, las CBDCs serán respaldadas y controladas por los bancos centrales y por nuestros gobiernos. Eso tiene ventajas, pero también desventajas. Por un lado, la centralización puede facilitar la lucha contra, por ejemplo, el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento de actividades ilícitas como el terrorismo. Pero por otro lado, también puede ser una herramienta para un mayor control gubernamental sobre nuestras finanzas y la erosión total de nuestra privacidad, amigos. En América Latina, la adopción de estas CBDCs está avanzando mucho más rápido de lo que imaginamos. Ya países como por ejemplo Argentina, Brasil, México están explorando o desarrollando sus propias monedas digitales. Estos países ven a las CBDCs como una oportunidad para modernizar sus sistemas financieros, para aumentar la inclusión financiera y para reducir los costos de transacción. Sin embargo, también hay preocupaciones muy grandes sobre cómo las CBDCs pueden ser utilizadas por nuestros gobiernos para ejercer un control total sobre nosotros, sobre todo por el historial de corrupción y abuso de poder en nuestra historia. Por eso es crucial que establezcamos siempre medidas adecuadas para proteger nuestra privacidad y libertad financiera. Por eso la gran pregunta es, ¿son entonces estas CBDCs realmente un futuro inevitable para nuestras finanzas? Pues lamentablemente, amigos, parece que sí. A medida que los gobiernos de todo el mundo avanzan con la Agenda 2030, incluidos los de América Latina, todos nuestros países continúan explorando y desarrollando sus propias versiones de monedas digitales. Y es probable que veamos una mayor adopción y un mayor uso de las CBDCs en los próximos años. Y es que además, amigos, con el crecimiento exponencial del comercio electrónico y de los pagos digitales, estas CBDCs les ofrecen a nuestros gobiernos una solución más eficiente y segura que el antiguo dinero físico. Y eso inevitablemente va a llevar a la eliminación gradual de esto, del anticuado dinero en efectivo, y a la transición de una economía totalmente digital. Por eso es tan importante que seamos conscientes de las posibles implicaciones negativas de estas CBDCs. Como mencionamos antes, el control centralizado de las monedas digitales por parte de nuestros gobiernos va a llevar tarde o temprano a la desaparición de nuestra privacidad y a la posibilidad de que tengan un mayor control sobre nuestras vidas. Y esto nos lleva a una de las preocupaciones más grandes que tenemos, el riesgo del control y vigilancia de nuestras vidas. Aunque parezca paranoico, incluso amigos, en países democráticos como Estados Unidos y Canadá, ya hemos visto ejemplos muy claros y preocupantes de cómo el acceso a la información financiera y transaccional puede ser utilizada por nuestros gobiernos para fines dictatoriales. Recordemos, por ejemplo, cómo las agencias de inteligencia estadounidense han violado los derechos y las leyes para espiar actividades financieras de millones de personas en colaboración con grandes empresas tecnológicas. Pero un caso aún más preocupante que esto ocurrió precisamente aquí en donde yo vivo, en Canadá, con el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a ciudadanos que protestaban contra los mandatos de las vacunas. Estas acciones, que afectan la vida y la capacidad financiera de las personas, ya han sido posible en nuestro sistema monetario actual, que está parcialmente digitalizado. Ahora imagínate lo que podrán hacer en un sistema totalmente digitalizado con las CBDCs. Por eso es tan importante que tengamos una garantía de privacidad en un sistema como este, que no parece tener una línea clara al respeto por nuestra privacidad y por nuestra libertad, en donde las actividades y los movimientos de cada persona van a ser monitoreados constantemente y sus fondos pueden ser incautados y su capacidad de gasto, de nuestro gasto, puede ser limitada de una forma inmediata. Y a medida que avanzamos en esta década, vamos a estar viendo, amigos, cómo nuestros países seguirán adoptando y desarrollando monedas digitales, pero la manera en la que lo hagan, aunque parezcan diferentes en cada país, van a tener algo en común: el riesgo asociado con un sistema financiero totalmente digitalizado para ejercer mayor control sobre nosotros. Y es que si bien las CBDCs pueden ofrecer beneficios muy grandes, especialmente por la tecnología blockchain,
no debemos olvidarnos de que esas monedas digitales descentralizadas son muy diferentes de las promovidas por las criptomonedas. Y es que aunque su adopción puede ser inevitable, es muy importante que no se haga a expensas de eliminar el efectivo por completo y que se garantice un derecho a nuestra libertad personal y financiera. La adopción y el desarrollo, amigos, de las CBDCs definitivamente plantean desafíos y oportunidades para el futuro de las finanzas en América Latina. Y es que, aunque existen beneficios muy grandes, también debemos siempre de ser conscientes de todos los riesgos que esto va a influir en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Hoy por lo pronto estamos presenciando ya un momento histórico en la economía global con el anuncio de la Fed sobre el inicio del nuevo dólar digital, el FedNow. Estamos viendo ahora el comienzo de una nueva era, no solo de la digitalización económica, sino del riesgo de todo lo que esto implica. Déjame pues en los comentarios saber cuál es tu opinión sobre todo esto que se nos está viniendo tan rápido y dime si tú crees que haya algo que aún podamos rescatar o hacer para protegernos. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.